Iniciar entonces y os voy a estar compartiendo ahora mismo. Listo. Ajá, ahí lo tenemos. Bueno, que alguien me confirme que está viendo correctamente la pantalla que comparto. Sí, lo vemos. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra introducción a la carta a los colosenses. Qué importante es, quizá uno pues espera empezar el estudio de una carta directamente por el versículo 1.1. Pero en realidad cuando queremos acercarnos al estudio de un libro, es muy importante tratar de conocer, ¿vale? Porque no estamos hablando de una lectura personal, estamos tratando de entender el contexto histórico, geográfico, cultural, etcétera, etcétera, para poder comprender el mensaje de la carta, por qué se dice lo que se dice, qué estaba sucediendo. Entonces, vamos a empezar precisamente esto. Y aquí entonces tenemos nuestro plan de nuestra sesión, ¿no? De la clase. Y en la clase de hoy, como podéis ver, tenemos 8 puntos por abordar. Lo primero que he preparado es una ficha rápida de la carta, para que a nivel visual, ¿sí? De alguna manera muy breve podamos repasar todo de lo que vamos a hablar y después entrar en cada cosa con más concreción y profundidad, ¿vale? Pero entonces, en segundo lugar, vamos a ver acerca del lugar, es decir, Colosas. Acerca de la carta, en tercer lugar, de la carta, lo que es la carta a los colosenses, su importancia, etc. Vamos a hablar de la paternidad literaria, es decir, quién ha escrito esta carta y las discusiones que hay en torno o que ha habido, ¿vale? También vamos a hablar acerca de la fecha en la que se supone o que probablemente se hubiera escrito la carta, del trasfondo y el tema, lo cual se va a dividir en problemas y definiciones. Vamos a ver un bosquejo, ¿vale? Con el que pues podremos trabajar a la hora de, o con el que podréis trabajar a la hora de leer o estudiar esta carta. Y finalmente el plan de estudio, ¿vale? Desde del próximo viernes hasta que acabemos al final de mayo, vamos a seguir entonces ese orden que va a aparecer en el punto 8. Vamos entonces con la ficha rápida de la carta, ¿vale? Una ficha de presentación rápida acerca de esta carta. Bien, entonces, primero de todo, necesitamos, cuando nos acercamos a una carta, necesitamos entender acerca de su autor, ¿vale? La primera pregunta que le hacemos a toda carta es ¿quién es su autor, verdad? Bueno, pues en este caso, si os dirigís al versículo, el capítulo 1, versículo 1, si, en la carta a los colosenses, vais a ver que ahí se nos dice que es el apóstol Pablo junto con el hermano Timoteo, ¿verdad? Que era un pastor en la iglesia de Éfeso, que era discípulo de Pablo, medio griego, medio judío, um, y que pues era un compañero del apóstol Pablo, a quien también pues, conocéis el apóstol Pablo, ¿vale? Entonces, autor, Pablo y Timoteo. Tenemos que entender que la intervención de Timoteo podía haber sido bastante significativa a la hora de redactar. Por eso Pablo, por ejemplo, al final de algunas cartas, dice que escribe este saludo de su propia mano, ¿vale? Esto es algo que hay que saber. Es decir, ¿por qué Pablo dice que escribe el saludo de su propia mano, es decir, de su propio puño y letra? ¿Por qué lo dice? Bueno, lo dice precisamente porque no toda la carta está escrita por Pablo. Seguramente él utilizaba, ¿cómo se llaman? Manuenses, ¿no? Personas encargadas de redactar la carta. Y a veces esa redacción quizá pues ha podido tener pues una edición en el estilo, en la manera de presentar las cosas, de redactar las cosas,
Y por eso es una de las muchas razones por las que podemos encontrar diferencias textuales de estilo en las cartas atribuidas o que son de Pablo, ¿no? Y uno dice, pues, ¿por qué existen esas diferencias? Bueno, pues porque Pablo a veces escribía con Timoteo, a veces escribía quizá por mano de otras personas, ¿vale? De Silvano, que aparentemente es Silas, en otras ocasiones, y a veces Pablo lo escribe él mismo, de su propio puño y letra. Entonces, es importante saber esto porque esta cuestión ya nos ayuda a abordar varias preguntas que se levantan o que se suelen levantar respecto a la autoría paulina. Vale, entonces, autor Pablo y Timoteo también. Segundo lugar, destinatarios. Cuando hablamos de los destinatarios, esa es la otra pregunta, ¿no? ¿A quién se dirige la carta? Afortunadamente tenemos los destinatarios, tanto dentro de la carta como en el título de la carta. Son los colosenses, ¿vale? Pero ¿quiénes son los colosenses? Como lo describe capítulo 1, versículo 2, dice, a los santos y fieles hermanos que están en Colosas. Es decir, él está escribiendo a una comunidad de creyentes a los que llama santos porque son creyentes, porque santo en la Biblia es separado, apartado, diferente, otro. Tiene un carácter de ser algo, un conjunto de personas, un conjunto de objetos en el Antiguo Testamento separados para el servicio de Dios. Bueno, pues la iglesia, los creyentes son gente santa, no porque vivan una vida sin cometer pecados, sino son santos porque pertenecen a Dios, han sido rescatados por la sangre de Jesucristo, pertenecen a Dios, pero además uno pues puede ser santo, pero también tiene que ser fiel, ¿verdad? Y eso ya es algo que depende también de nuestra colaboración, un poco por decirlo de algún modo, con la gracia de Dios en la vida de los creyentes de la iglesia, ¿no? Ser santos, pero también fieles hermanos y hermanas, ¿no? Y en este caso está escribiendo a los santos y fieles hermanos que están en Colosas, ¿vale? Colosas. Vamos a hablar más adelante sobre esta ciudad. En tercer lugar, siempre necesitamos preguntarnos por la fecha y el lugar. En este caso no hablamos del lugar de los destinatarios, que sería la ciudad de Colosas, sino sería el lugar de procedencia de la carta, es decir, desde dónde está escribiendo el autor X carta, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Y desde el lugar del que la escribe. Entonces, como podéis ver aquí en este esquema, en esta ficha, Pablo está escribiendo durante un encarcelamiento, ¿vale? Lo dejamos ahí porque pone, estamos basándonos en Colosenses capítulo 4, versículo 18, donde Pablo pues menciona, ¿no?, que él está en prisión, ¿no? Entonces, Pablo escribe desde una cárcel, desde una situación de prisión, de encarcelamiento. Eso es algo indisputable desde el punto de vista de lo que la carta misma nos dice. Ahora, la cuestión es de cuál encarcelamiento, ¿vale? Porque se sabe, ¿vale?, por la Biblia misma, por Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, que Pablo estuvo en prisión durante 2 años en Roma, ¿vale? Como podéis ver, años 59 a 63, probablemente alrededor del año 62, se podría haber escrito la carta a los colosenses. Pero existen otras posibilidades, porque Pablo, previamente, antes de llegar a Roma, también estuvo prisionero en la cárcel en Cesarea, ¿vale? Cesarea Marítima, que se llama en el territorio que llamaríamos de Israel, ¿no? O como algunos la llaman después del segundo siglo, pues la Palestina, Palestina del siglo I, ¿no?, donde él está escribiendo. En el caso de Cesarea, pero desde una cárcel, ¿vale? Porque eso también aparece en Hechos de los Apóstoles. Luego existe otra teoría y es confirmada por algunos eruditos, ¿vale? Pero pues a lo mejor carece de un fundamento bíblico, pero no porque no esté en la Biblia, pues no es verdad, ¿verdad? Entonces, es posible que él esté escribiendo desde un encarcelamiento que haya podido suceder en la ciudad de los Efesios, de Éfeso, ¿vale? Entonces,
el encarcelamiento de Cesarea, el encarcelamiento de Éfeso, todos serían anteriores seguramente a su encarcelamiento en Roma, ¿vale? Es posible, es interesante, pero en cualquier caso, lo que podemos decir es que está escribiendo desde una cárcel alrededor de esa fecha, seguramente de los años 50 o los años 60 del siglo I. ¿Y con quiénes está escribiendo Pablo? Junto a, disculpad, a Filemón y a... vale, sí. Lo que es necesario decir también aquí, que la carta a los colosenses es redactada junto a la carta a Filemón. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a ver varios argumentos muy interesantes. Hay tanta unión, tanta cercanía entre la carta a los colosenses y la carta a Filemón, que se concluye de no solo que ambas están escritas desde la prisión, lo cual pues no se disputa en general, ¿no? Siempre y cuando se reconozca que es Pablo el autor, y nadie duda en principio de que Filemón lo ha escrito con toda seguridad Pablo, ¿vale? El apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Y por otro lado, es interesante que la carta a los colosenses se supone que está escrita antes de la carta a los efesios, ¿vale? Esto es también interesante de saberlo acerca de la paternidad literaria, de quién ha escrito la carta exactamente, porque algunos eruditos lo disputan. ¿Por qué esto es interesante, amigos? Porque la carta a los efesios, hay bastantes eruditos que reconocen que es una carta paulina también. Y cuando hablo de eruditos no me refiero a gente creyente, cristiana, católica o evangélica. Estoy hablando de académicos que, pues, como una cuestión académica están tratando de disputar esto o afirmarlo, ¿no? Y pues cuando uno entra en este tipo de nivel de estudios, pues es interesante estar preparados y saber que nos vamos a encontrar con algunos comentarios que nos van a descuadrar un poco, pero que cuando uno pues ve los argumentos de un lado y de otro se da cuenta de que no todo es tan fácil como uno pensaba, ni tampoco todo es tan fácil como proponen los del lado más liberal, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, como indico, es muy fuerte el caso de que la carta a los colosenses está escrita por Pablo, ¿vale? Es muy fuerte el caso de que está escrita junto a la carta de Filemón y que está escrita antes de Efesios. Lo interesante es que Efesios, muchos reconocen que es una carta paulina. Entonces, poner Colosenses como que es una carta post-paulina no tiene mucho sentido si está escrita junto a Filemón, reconocida por todos como paulina, y si además está escrita antes de Efesios, también una carta paulina. Entonces, es paradójico, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir un poco y entonces vemos ahora, algo que también siempre nos tenemos que preguntar es por la ocasión. ¿En qué circunstancia? ¿Por qué se escribe la carta? ¿Vale? ¿En qué situación se escribe? ¿Vale? Entonces, ahí leemos, ¿vale? No siendo Pablo el fundador de esta comunidad, ¿vale? El que estableció la iglesia de los colosenses, Epafras, ¿vale? Epafras, un hombre colosense, es probable iniciador de la iglesia de Colosas. Epafras, colaborador del apóstol Pablo. Probable, muy probable iniciador de la iglesia de Colosas y de otras como la de Hierápolis y la de la Odisea. Visita al apóstol Pablo en la cárcel donde él estuviese. Ya podría haber sido la de Roma, podría haber sido la de Cesarea, podría haber sido la de Éfeso. Es bastante posible que si él ha estado encarcelado en Éfeso, Epafras lo estuviera visitando en la cárcel de Éfeso, ¿de acuerdo? Éfeso pilla bastante cerca, está bastante cerca de Colosas, como lo vamos a ver en los mapas que vamos a ir viendo. Entonces,
Epafras visita a Pablo en la cárcel y le cuenta dos cosas, ¿vale? Uno, lo bien que estaban los colosenses en general, ¿vale? Como iglesia, espiritualmente. Pero también le menciona algunas de las presiones culturales que tentaban a la comunidad de Efesia a darle la espalda a Jesús, de una manera o de otra, ¿vale? Acordaos de que en la clase pasada habíamos comentado de que si uno, por ejemplo, por poner un ejemplo, dejaba de creer, dejaba de confiar en la muerte y la resurrección de Jesús, ¿vale? O en la divinidad de Cristo, o en la salvación por gracia por medio de la fe, pues estaba realmente en peligro la salvación de esta persona. Entonces, el caso de los colosenses era una situación como algunos lo llaman, la herejía colosense, de que ellos ya estaban cometiendo una herejía. Bueno, pues no, aparentemente no había algo que ellos ya estuvieran profesando que fuera una forma de negar el Evangelio, ¿vale? Según los criterios que habíamos visto en la clase anterior, ¿vale? Pero entonces, a ese nivel no, porque como Epafras le explica, los colosenses iban bien, crecían en la fe, en la esperanza, en el amor, daban mucho fruto, iban bien. Y él estaba muy contento con ellos, pero estas presiones culturales de la filosofía griega, la herencia de los filósofos griegos, el paganismo que había alrededor y otras cosas de las que vamos a hablar hoy en más extensión en otras diapositivas, pues eran presiones culturales que acechaban a esta nueva iglesia, ¿vale? Esta iglesia joven, jovencísima de los colosenses. Y entonces esas presiones culturales trataban de, esas presiones culturales podían provocar, tarde o temprano, que pues, los colosenses se desviaran de la fe del Evangelio. Entonces Pablo no les dice, como a los Gálatas, por ejemplo, que lo vimos otro día, como Gálatas insensatos, ¿no? Os estáis desviando del Evangelio, de la gracia habéis caído, de Cristo os habéis desligado. No están en esa situación, pero él les avisa, les previene, sabed que están esas presiones culturales y que todo eso no tiene nada que ver con la realidad que es Cristo. Vamos a hablar sobre esto en el estudio de esta carta, ¿vale? Entonces, lo siguiente que necesitamos saber es el propósito. ¿Por qué está escribiendo Pablo? Entonces, Pablo escribe esta carta para, uno, en primer lugar, animar a los colosenses para que aborden los asuntos que Epafras expuso, ¿vale? Como habíamos dicho. Y dos, para retarlos a una mayor devoción hacia Jesús, entendiendo quién es Jesús. Por eso se nos habla mucho de quién es Jesús en esta carta. Hay muchas ideas y filosofías por ahí, pero hay solo una sabiduría, con mayúscula, una sabiduría verdadera, la cual de alguna manera incluye en sí misma todas las demás sabidurías auténticas, vamos a decirlo, que puedan haber en el mundo. Y esta sabiduría reside en la persona de Jesucristo mismo. Esto es una tesis central, fundamental, como lo vamos a ver en la carta a los colosenses. Una curiosidad, algo de lo que ya os había dicho, la carta a los colosenses y la carta a los efesios comparten muchísimo contenido, aparte de que Éfeso y Colosas, como vamos a ver, está relativamente cerca, ¿vale? En lo que llamaríamos Asia Menor, en lo que sería la Turquía moderna de hoy, es que además Colosenses y Efesios, esas dos cartas, aunque tienen enfoques diferentes, ¿vale? Distintos, pero ambas cartas, tienen muchísimos paralelos y hay como, si bien me acuerdo, más de 40 versículos que podrían ser paráfrasis, ¿vale? Que podrían ser como citas de una a otra. Por eso la íntima relación que hay entre Colosenses y Efesios hace que si uno reconoce Efesios como Paulino, pues y se entiende que Colosenses se ha escrito antes, como dicen muchos, entonces estaríamos en la situación
de tener que ver que Pablo está utilizando unos mismos recursos, unas mismas ideas que quiere transmitir, aunque con enfoques distintos, ¿vale? Y lo utiliza en Colosenses y lo utiliza en Efesios a tal nivel que tenemos más de 40 versículos, si no me equivoco. O sea, bastantes versículos, ¿vale? Por decirlo de algún modo, bastante porcentaje de la carta, ¿vale? Que están íntimamente relacionados. Más cosas. Colosenses y Filemón. ¿Por qué se piensa que, aparte de que ambas son cartas escritas desde la prisión, ambas se entiende que se han escrito al mismo tiempo también porque Colosenses al final de la carta menciona personajes, compañeros de Pablo, que estarían seguramente encarcelados con él o estarían pasando las mismas situaciones y que están también mencionados en la carta a Filemón. Porque claro, Filemón era un creyente colosense y la carta de Pablo a Filemón está escrita a la carta a un creyente, ¿vale? De la comunidad de Colosas que Pablo pues quizás conocía, seguramente conocía y pues le estaba diciendo determinadas cosas acerca de un esclavo que se le escapó, que sería Onésimo. Bien, entonces, la relación íntima entre Colosenses y Filemón, por ejemplo, ha convencido a más de un erudito de la íntima unión que hay entre las dos, de que la situación desde donde se está escribiendo es la misma. Por ejemplo, pues por poner un ejemplo, el famosísimo erudito del Nuevo Testamento, Tom Wright o N.T. Wright, ¿vale? Él dice que después de pues, años de estudios, él concluye que Colosenses fue escrito por Pablo y además en ese contexto también de la escritura de la carta a Filemón, ¿de acuerdo? Comparten esas ideas, esos personajes, ¿vale? Estamos hablando de un creyente colosense seguramente, ¿vale? Muy bien, dicho esta ficha rápida de la carta, habiendo examinado esto, ¿vale? Finalmente decir que hay una palabra clave. Cuando se estudian las epístolas, a menudo es útil ver cuáles son esas expresiones que tanto se repiten. Y la expresión que se repite muchísimas veces, ¿vale? Imaginaos, lo miré por mi cuenta, 6 veces se repite la idea de dar gracias, ¿vale? Agradecimiento, gracias, acciones de gracias, ¿vale? Es decir, la iglesia de Colosas tenía que vivir una vida de estar agradecidos en todo tiempo y hacer todo lo que hacen en el nombre de Jesucristo. Tenían que vivir una forma, tenían que vivir agradecidos, pero además vivir una forma de tal manera que demuestre el agradecimiento a Dios por la cruz de Cristo, de lo cual hemos hablado en la clase anterior, ¿vale? Es decir, si Cristo ha hecho esto por mí, si yo soy un pecador perdido, que lo único que me merezco es castigo, perdición, separación última y eterna de Dios, de repente que Dios mismo se haga hombre, viva una vida intachable a pesar de todas las persecuciones, sufrimientos y dificultades que Jesús de Nazaret haya podido enfrentar a lo largo de su vida, morir por nosotros, llevar toda nuestra suciedad y nuestra culpa en esa cruz para librarnos del castigo venidero y justificarnos, declararnos justos ante Dios, desde luego, como mínimo merece agradecimiento a todos aquellos que han reconocido y que han aceptado ese reino de Dios en su corazón a través de Jesucristo. Pero es que además implica una vida de agradecimiento. Nos hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y dio la vida, dio su vida, no dio la vida de su Hijo Jesucristo por todos nosotros. Vino en sacrificio, en propiciación por nuestros pecados. Además, dice que hemos aprendido el amor, pues no es que nosotros hayamos amado, sino que hemos aprendido el amor a través del sacrificio de Cristo, ¿vale? Entonces, gracias a ese gran don, gracias a la cruz, nosotros y los colosenses están pues
exhortados a vivir una vida de agradecimiento, que demuestre el agradecimiento a través de una vida nueva, a través de una fidelidad, como dijimos, a los santos y fieles hermanos, a través de una santificación. Dicho esto, vamos a pasar a la parte ya de la exposición de la introducción, ¿vale? Y os recuerdo que podéis hacer preguntas. A partir de ahora voy a iniciar la exposición y ahí ya os invito a intervenir todas las veces que lo necesitéis. Bien, lugar. Me gustaría que algún voluntario lea acerca de Colosas ahora, ¿vale? ¿Algún voluntario que pueda leer el texto, por favor? Colosas. Colosai, castigo. Una ciudad de Frigia en el río de Lisus, una de las ramas del río Meandro, y a unos 5 kilómetros del monte Cadmus, 2.443 metros de altura. Estaba en la cabecera de un desfiladero donde se unen los dos arroyos y en la gran carretera que atraviesa el país de Éfeso, desde Éfeso hasta el valle de Éufrates, a 21 kilómetros de Hierápolis y a 16 kilómetros de Laodicea. Su historia se asocia principalmente con la de estas dos ciudades. Temprano, según Heródoto y Jenofonte, fue un lugar de gran importancia. Allí Jerjes se detuvo en el 481 a.C., Heródoto 8.30, y Ciro el joven marchó en el 401 a.C. Bien, bien, hasta ahí. Muchas gracias, David. Entonces, mirad, la ciudad, ¿vale? El lugar, se dice en griego kolose, ¿vale? O kolosai, ¿vale? ¿Y de dónde viene? Castigo, ¿vale? Paradójicamente es una ciudad que significa castigo, su nombre, ¿no? Entonces, es una ciudad en Frigia. Vamos a verlo ahora mismo en el mapa. Como nos acaba de leer David, ¿vale? A unos 5 kilómetros de un monte bastante alto, ¿vale? 2.443 metros de altura. Vale la pena decir entonces que dice que a 21 kilómetros, ¿vale? Estaba entonces Hierápolis. 21 kilómetros no es mucho, se puede ir caminando, ¿verdad? Así unas cuantas horitas, pero se puede llegar. Y Hierápolis y a 16 kilómetros de la Odisea. A los que habéis leído el Nuevo Testamento, la Odisea os sonará más porque en el Apocalipsis de Juan, una de las cartas a las 7 iglesias es la carta a los laodicenses, bastante triste, porque se nos dice que pues, no eran ni fríos ni calientes, sino tibios, ¿vale? Lo cual desagrada a Cristo y vivían como si Cristo, o sea, con todo, pero como si Cristo no estuviera dentro. Por eso dice que aquí estoy llamando a la puerta, y, ¿sí? A ver si alguno abre, y, porque están invitados a cenar con Cristo, a estar en esa intimidad con Cristo. Bien, en cuanto a Hierápolis, tenemos, por ejemplo, un escritor del siglo I o II, que se llamaba Papías de Hierápolis, que fue uno de los padres de la iglesia, si no me equivoco de memoria, discípulo del apóstol Juan. Y Papías de Hierápolis, por ejemplo, es el quien nos reporta que el Evangelio de Mateo está escrito por Mateo, que el Evangelio de Marcos está escrito por Marcos, quiénes eran, ¿vale? Que era, etcétera. Nos dan cierta información. Papías de Hierápolis está ahí. Entonces, vemos que hay creyentes tanto en la Odisea como en Hierápolis, ¿vale? Y Colosas, pues bueno, su historia se asocia con la de esas dos ciudades, ¿vale? Como podéis ver, según estos dos historiadores griegos, Heródoto y Jenofonte, fue un lugar de gran importancia en el pasado, ¿vale? ¿Vale? Siglos antes, Colosas era muy, muy importante. Llegó a destruirse, se reconstruía y al final, bueno, pues era una ciudad con poca importancia, no muy importante. Así que Jerjes, ¿vale? El rey persa Jerjes se detuvo en el 481 a.C. y Ciro el joven marchó en el 401 a.C. Estos son reyes persas, ¿vale? En segundo lugar, ¿algún otro voluntario que nos siga leyendo acerca del lugar?
Cualquier voluntario. Ujú. De Lugar. Colosenses 2:1, no es probable que Pablo visitara el lugar en persona, pero su cristianización se debió a los esfuerzos de Epafras y Timoteo. Colosenses 1:1-7. Y fue el hogar de Filemón y Epafras, que una iglesia se estableció allí temprano, es evidente en Colosenses 4:12-13. Apocalipsis 1:11, Apocalipsis 3:14. A medida que las ciudades vecinas Hierápolis y la Odisea aumentaron en importancia, Colosas disminuyó. Había muchos judíos viviendo allí, y un artículo comercial principal por el que el lugar era famoso era el colosino, una lana peculiar, probablemente de un color púrpura. Muchas gracias por la lectura. Pues como podéis ver, de hecho, ¿no? Es como, me llama la atención, ¿no? Entonces, había una lana famosa de ese lugar que se llamaba el Colosino, ¿vale? Esto me recuerda un poco en Alemania. Sabéis que hay una ciudad en Alemania que se llama Colonia. Bueno, cuando estuve allí, un buen amigo mío me contó que resulta que en esa ciudad se empezaron a hacer las colonias de echarse perfume, ¿vale? Colonias. En su momento fue una colonia romana y es curioso, no sé, es muy, muy curioso. Entonces, a partir de ahí, pues la ciudad pues, se conoce también como Colonia, ¿no? Curioso, ¿no? O sea, por esa ciudad, por ese, de ahí parece el nombre. Es lo mismo, pues aquí pasa algo parecido, ¿no? No es al revés aquí el proceso, pero sí que había una lana muy conocida en aquel entonces que era el colosino. Muy bien, aquí veo que hay una pregunta de José David. Valerian, Sí. en las cartas, pues sí, el tema que ahorita nos hablabas del tema de la autoría, perdón, de Pablo, obviamente, teniendo en cuenta, como lo dice la palabra, que es inspirada por Dios, si las cartas en este momento fueron escritas, por lo menos Colosenses, Éfeso y la misma de Filemón, en prisión, ¿fue porque directamente fue puño directamente de Pablo o como otras cartas donde da a entender que Pablo como que le editaba a uno de los hermanos y eran los que escribían la carta? ¿Por qué te lo digo? Porque obviamente dentro de la inspiración de Dios es como él ponía en su corazón qué escribir y dictarle a otro o como él de su propio puño estando en la cárcel, le digo porque no sé si en la cárcel tenía tanta facilidad, aunque sé que en Roma llegó a tener al principio una facilidad, pues como cierta flexibilidad de no estar directamente en un calabozo, pero hasta donde en la cárcel él tenía la facilidad de decir, contar con una persona que él le fuera ahí dictando y él fuera escribiendo, o cómo era ese proceso, y sobre todo, lo repito, porque cómo involucra para una persona de pronto que le pregunte a uno, y cómo así que está inspirado cuando uno le editaba al otro y el otro era el que copiaba. Entonces, Sí. ¿hasta dónde estas cartas, especialmente la de Colosense, fue de autoría y puño y letra de Pablo, o como otras cartas que él era editando y otros la copiaban? Claro, ahí hay dos cuestiones. Número uno, bueno, vamos a hablar mucho más de la paternidad literaria, pero número uno sería decir que en las cárceles antiguas, al menos en el Imperio Romano, por todo lo que he leído en el Nuevo Testamento en general, pues me da la sensación, me parece, que había mucha más facilidad a la hora de invitar a una persona a que esté contigo en la cárcel. Lo importante es que no te escapes, ¿no? Pero que estuviera una persona ahí contigo de visita. Es más, si lo veis, incluso en películas, ¿no? Porque acordaos de que las películas representan a menudo cosas que Pedro, mientras está encarcelado en Roma, veis como, pues antes de su martirio, ¿no? Llegan personas, lo visitan, tratan de, yo qué sé, reconvenirle, entonces te das cuenta de que la gente pues podía visitar porque no había eso de que, bueno, solo puedes estar detrás del cristal o algo así como en las cárceles modernas, ¿no?
o solo hablar por un teléfono, ¿no? Detrás del cristal. En esa época había mucha más libertad, eso se nota, se nota incluso en el Nuevo Testamento, ¿no? Como cuando vemos que él estaba encarcelado en Cesarea y fue un sobrino de Pablo a avisarle a él y avisarle al gobernador de que lo querían matar por el camino. Eso es, entonces, tiene toda la pinta de que no había tanta dificultad en que los familiares y los amigos visitaran a una persona en la cárcel. También la película está muy buena, la recomiendo, Pablo el Apóstol de Cristo, de Mel Gibson, ¿verdad? De Mel Gibson. Bueno, sí, es de Mel Gibson, donde el actor... Jim Caviezel, que es Lucas. Sí, Jim Caviezel, que es Lucas, hace de Lucas, brillante. Si has visto esa película, incluso en el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, que es cuando ya lo iban a matar aparentemente, o ya fuera primero o segundo, pero o sea, el hecho de que Lucas pudiera visitarlo, y las películas, como digo, están hechas con un sentido, no es ciencia ficción. Tienen sus bases históricas. A mí todo eso me da a entender que sí que había más libertad. Quizás se puede leer más incluso en fuentes históricas. Yo no he profundizado en eso, pero no, o sea, incluso, como digo, a veces Pablo no estaba encarcelado solo. Ellos podían disponer de los materiales para escribir, no era ningún problema. Vamos, incluso hoy, bueno, me llama la atención que la gente que está en la cárcel pueda recibir cartas. ¿Vale? No es lo mismo, pero es curioso. Entonces, en cuanto a la segunda parte de tu pregunta, perfectamente, mira, cualquiera de los compañeros que se mencionan al final de Colosenses, que se mencionan también en otras cartas, en Filemón, ¿vale? Estos compañeros solían estar con Pablo, podían incluso, si no estarían algunos encarcelados dentro de la misma cárcel con él, pero podían venir a él, como a lo mejor al ser la cabeza un poco representante, pues sufría más, y los demás estaban en libertad, se podían acercar y hacer de amanuenses, traer pues eso, pergaminos, algo que por cierto también le dice a Timoteo en una de las cartas, ¿no? Que le traiga los materiales, ¿vale? Es muy interesante. Entonces, yo creo que en vista de que los estudiosos, los que saben griego, notan que hay como ciertas diferencias en Colosenses en el nivel del lenguaje, en el vocabulario que utiliza, en palabras que él no solía utilizar en otras cartas, etcétera, etcétera. Entonces, la manera más fácil de solucionarlo, bueno, pues ya lo vamos a abordar en la paternidad, pero así por decir algo rápido, pues es que él ha utilizado amanuenses que pudieran ser compañeros y que editaran el estilo. Él podía estar dictando las cartas y ellos pues redactarlo un poco a su manera. O no necesariamente, o podían, yo de hecho pienso que podían haberlo escrito juntos. No necesariamente todo el rato tenía que hablar Pablo. Ellos eran compañeros de Pablo y ellos podían ser autores del Nuevo Testamento también, porque era lo que se llama la compañía apostólica. Por eso, por ejemplo, Lucas puede ser un autor sagrado. Lucas no era uno de los apóstoles, pero Lucas era compañero de Pablo. Timoteo, lo que escribiera Timoteo, pues igualmente, ¿no? Simplemente que no disponemos de esos escritos, no los desconocemos y nunca nos han llegado, aún si existían. Entonces, esto es algo también importante de saber, que yo pienso que Timoteo y otros compañeros, como digo, podían haber tenido un papel mucho más importante a la hora de redactar esas cartas. Y como Pablo lo que dice es el 1-1 Pablo y Timoteo, y al final dice que escribe pues el saludo de su propia mano, ¿no? A menudo. Entonces uno se da cuenta de que él al menos lo firmaba, él estaba allí y él se revisaba, se preocupaba, vamos a decir, estaba bajo su supervisión como mínimo la carta, ¿no? Pero podía haberlo escrito otro compañero junto a él. Lo que a mí más me costaría aceptar es esa idea
de que no fuera un texto paulino, por todos los argumentos mencionados y por mencionar hoy, y de que se hubiera escrito, yo qué sé, en los años 60 después de la muerte de Pablo, en los años 70 o etcétera, ¿no? Eso me costaría aceptarlo, ¿no? Es que no le veo sentido a esa, me parece un poco descabellado, porque mencionar tantos los personajes mencionados en Filemón, como saludando, como hablando de ellos, es que cuando uno quiere manipular o cuando uno quiere, bueno, dejemos la malicia de lado, simplemente y más de la mano de un cristiano que quiera hacer una obra digna de Pablo, pues no va a estar ahí mintiendo y diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues estoy aquí con esta compañía y espero que me suelten, orad por mí, pero ¿qué orad por mí si ni siquiera estás en la cárcel, ¿no? O sea, pero bueno, hay cristianos y eruditos cristianos que están dispuestos a ir hasta ahí y no ven ningún problema, porque la canonicidad de la carta no se ve disputada, a pesar de que pudiera no ser un escrito original de Pablo, como dicen algunos. Yo no apoyo esa teoría, desde luego, y no tiene ningún sentido para mí. Bueno, seguimos un poco. Entonces, bueno, aquí lo dicho, ¿verdad? Entonces, podemos seguir. Vale, entonces, otro voluntario que pueda seguir leyendo lo que tenemos aquí, por favor. Yo. En cuanto a la religión, la gente era especialmente laxa y adoraba ángeles. De ellos, Miguel era el jefe y el santo protector de la ciudad. Se dice que una vez apareció a la gente salvando la ciudad en tiempo de una inundación. Fue esta creencia en los ángeles lo que provocó la epístola de Pablo, de Colosenses 2:18. Muy, muy interesante, ¿vale? Porque lo que está claro en la carta a los colosenses es que tiene que ver con, se menciona de eso en 2:18, la adoración o culto a los ángeles, ¿de acuerdo? Y esto, o sea, veis cómo concuerda con la historia y el contexto cultural y religioso de la ciudad. Entonces, a pesar de que era una ciudad pues, donde se adoraban dioses paganos y en todo ese territorio, ¿vale? Pero era una ciudad con bastante influencia judía. Entonces, Miguel, para adorar o rendirle culto al arcángel Miguel, que está mencionado en el Antiguo Testamento, ¿vale? Si no me equivoco, mencionado solo en el libro de Daniel, ¿vale? Pues eso quiere decir que judíos tenían que haber estado ahí, ¿vale? Entonces, para que Miguel fuera alguien importante, pero lo curioso es que, claro, los paganos podían haber convertido esa figura de Miguel, pues como su propio jefe y protector. Ya sabéis, eso es algo típico del paganismo, ¿vale? Por ejemplo, San Jorge, seguro que es patrón, ¿vale? O protector dentro de la creencia popular tradicional, ¿no? De más de un país. Por ejemplo, en mi país de origen, Georgia, San Jorge es su principal protector, ¿vale? También Inglaterra tiene en su bandera o está relacionada, ¿vale? Que también cree, perdón, que San Jorge es como esa figura del santo como protector históricamente, ¿no? Incluso, por ejemplo, mira, yo en Georgia una persona me contó acerca de cómo supuestamente, según una leyenda, se aparece San Jorge y a los georgianos que seguramente estaban peleando con los musulmanes que los invadían, pues salió San Jorge y estuvo como peleando y sucedió un milagro como reconocido por los ortodoxos de Georgia como una intervención de Dios a través de San Jorge para proteger nuestro país. Yo qué sé, ¿no? Entonces, eso es típico en la cultura popular, crear leyendas alrededor de personajes destacados importantes, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo,
Miguel, ¿no? Que de Miguel no se sabe casi nada en el Antiguo Testamento, pero se sabe que es el príncipe de Dios de parte del pueblo de Israel. Bueno, pues ellos también lo quieren para ellos, ¿no? Entonces, Miguel era jefe y santo protector de la ciudad. Se dice que una vez se apareció a la gente, imaginaos, ¿no? Salvando la ciudad en tiempo de una inundación. Fue esta creencia en los ángeles la que provocó la epístola de Pablo, según comenta William MacDonald, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante, claro, porque se habla del culto a los ángeles y esto se une a otra idea, gnosticismo, de lo que vamos a hablar más adelante hoy. Más cosas. Si pudieras leerlo tú mismo, por favor, lo siguiente. Claro. Durante los siglos 7 y 8, el lugar fue invadido por los sarracenos. En el siglo 12, la iglesia fue destruida por los turcos y la ciudad desapareció. Su sitio fue explorado por el señor Hamilton. Aún se pueden ver las ruinas de la iglesia, los cimientos de piedra de un gran teatro y una necrópolis con piedras de una forma peculiar. Durante la Edad Media, el lugar llevó el nombre de Chonai, ahora se llama Chonás. Ujú, ujú. Muy bien. Entonces, hay que entender que ahora mismo, como podéis verlo aquí, Colosas estaba en la actual Turquía. Y es curioso que algo importante de saber es que solamente hubo un arqueólogo, un excavador que fue a Colosas. O sea, eso es muy fuerte porque se ha investigado muchísimo en lugares. Es necesario que haya arqueólogos, que haya excavaciones en la actual Colosas, que pues se llamaría Conas, ¿vale? Conas. La CH como K, ¿no? O Jonas, ¿vale? Entonces, como podéis verlo en el mapa, ¿vale? Estamos donde Turquía, el mapa de la derecha es un poco más agrandado, veis ahí está Colosas, podéis ver ahí está la Odisea, ¿vale? ¿Os acordáis? Está a unos kilómetros, 16 kilómetros, la Odisea. Y ahí está, por ejemplo, Filadelfia, ¿vale? Que Filadelfia está mencionada en el Apocalipsis, en las 7 cartas, o sea, en las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahí está Esmirna, por ejemplo, ahí está Pérgamo, ¿vale? Todas esas están ahí, ¿vale? Patmos, desde donde Juan es una isla que está por aquí. Y desde Patmos, pues Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, ¿verdad? Y es este territorio, si vais algún día, podéis hacer un tour que se hace de esto, de las 7 iglesias del Apocalipsis en ese territorio. Justo encima, como podéis ver, de este lugar, pues está el Mar Negro, ¿vale? Por ejemplo, aquí está Galacia, de los Gálatas, la carta de los Gálatas. Frigia era, pues eso, ¿no? Todo ese territorio que abarca Colosas también, ¿vale? Por eso está en mayúsculas. Y aquí pues podéis ver donde Pablo pasaba en sus viajes misioneros y Colosas aparentemente es un lugar en el que no ha pasado Pablo, ¿vale? Y se piensa por eso, bueno, se piensa entre otras razones, ¿no? Que él no fue el iniciador de esta iglesia, sino Epafras. Y aquí podéis ver más concretamente ese territorio. Como os decía, Hierápolis, Laodicea, Colosas, Hierápolis a 21 kilómetros, Laodicea a 16 kilómetros. Ahí está Éfeso, donde posiblemente Pablo podría estar encarcelado y desde donde Pablo estaría escribiendo la carta a los colosenses, ¿vale? Entonces, y la carta a Filemón, entonces, ¿no? También. Algo también interesante de saber es una teoría que existe que, bueno, al final de la carta a los colosenses, lo vamos a ver al final del estudio de la epístola, en los últimos días de mayo, que pero ya os lo menciono así rápido, es posible de que la carta a los laodicenses que Pablo menciona al final de la carta a los colosenses, él dice que los laodicenses lean la de los colosenses y que los colosenses lean la carta a los de la Odisea. Entonces, él había mandado 2 cartas, a la Odisea y a Colosas, y quería que estos, que no vivían tan lejos,
se intercambiaran de cartas para complementar su visión y la información que Pablo quería transmitir a los creyentes de ese lugar. Pues bien, algunos comentaristas piensan que la carta a los Efesios que tenemos en nuestro Nuevo Testamento realmente no es la carta a los Efesios, sino es la carta a los Laodicenses. Y de ahí también el gran parecido que hay entre Colosenses y Efesios, como os he mencionado antes. ¿Por qué se piensa eso? Porque justamente en el saludo, en el inicio de la carta a los Efesios, en los manuscritos más antiguos no aparece la palabra Efesios, ¿vale? Entonces, de ahí se piensa que esa carta que sí se menciona en Colosenses, que es la de la Odisea, posiblemente fuese la carta a... La de los Efesios sería la de la Odisea. Por tanto, de ahí el parecido, de ahí la similaridad y de ahí la necesidad y relevancia de que se lean ambas cartas, porque aparte de que ya ambas estén inspiradas y todo el tema, aparte de ese tema es que tienen similitud, pero a la vez tienen cosas diferentes que enfatizan, ¿vale? Ambas cartas no son iguales, ni mucho menos. Por eso es... posiblemente, pues por eso les dice también que se intercambien las cartas y que conozcan su contenido como iglesia. ¿De acuerdo? Continuamos, entonces, ahora entramos en la segunda parte, en la carta, ¿vale? Aquí os lo leo yo mismo. Aunque el lugar era insignificante, la carta que el apóstol envió ahí es muy importante. Junto con Primera de Juan, Hebreos 1, Colosenses 1, presenta la más maravillosa exposición de la absoluta deidad de nuestro Señor Jesucristo, como habíamos aprendido en la otra clase, ¿verdad? Por cuanto esta doctrina es fundamental para toda la verdad cristiana, es de un valor inapreciable. Mira, esto es comentario de William MacDonald, que dice lo mismo que yo os he dicho en la otra clase, ¿verdad? Que la deidad de Cristo es una de las doctrinas esenciales, innegociables del cristianismo, ¿vale? Esta carta tiene también ricas instrucciones acerca de las relaciones humanas, de las religiones cúlticas también, ¿vale? Y de la vida cristiana. Como sabéis, en todas las cartas de Pablo están divididas en una parte teórica y en una parte práctica. Entonces, pues suele llegar, a lo mejor llegamos al capítulo 3 de Colosenses y a partir del capítulo 3, pues vamos a ver de repente la parte práctica, ¿no? De cómo vivir esa nueva vida, de cómo vivir esa vida de agradecimiento. Ahora sí entramos a la paternidad literaria. Me gustaría que, bueno, voy a leer esto y el resto os lo dejo a vosotros para que lo leáis. Los argumentos en contra de la paternidad paulina se centran en el vocabulario, en la doctrina de Cristo y en aparentes referencias al gnosticismo. Acerca del primer punto, un nuevo vocabulario en Colosenses toma el lugar de algunas de las palabras favoritas de Pablo, como os había indicado antes, ¿vale? Es decir, ¿cuáles son las objeciones? Una, pues, serían, en primer lugar, esas palabras nuevas que no se emplean en el resto del Nuevo Testamento ni tampoco en las cartas paulinas, ¿no? Por ende. Y que llaman la atención de, bueno, cómo es que Pablo escribe palabras que en otras cartas no ha utilizado. Punto muy fácil de contestar, porque uno no está obligado a utilizar todas las palabras que suele utilizar, ¿vale? Cada uno se acomoda a la situación. Bueno, seguimos leyendo. Me gustaría que otro continúe leyendo el siguiente párrafo y el siguiente otro, ¿vale? Paternidad. La evidencia interna incluye el sencillo hecho de que en 3 ocasiones el escritor dice que es Pablo, en 1:1, 1:23, 4:18, y que el contenido concuerda con estas declaraciones. La exposición de la doctrina, seguida por los deberes del creyente, es típica del apóstol. Quizás la prueba más persuasiva de la autenticidad de es su intensa relación con Filemón, con que todo el mundo acepta como Paulina. 5 de los mismos hombres mencionados en Filemón también aparecen en Colosenses. Incluso un crítico
con los paralelismos de Filemón y eso que él tenía dudas acerca de Colosenses. Fijaos, algo que por ejemplo a Renan le llamó mucho la atención, por cierto, gracias por leer, algo que le llamó la atención es esto: ¿cómo es posible de que una carta supuestamente no escrita por Pablo tenga tantísimos paralelismos con Filemón? ¿Vale? Es muy llamativo, porque está claro que está hablando de los mismos personajes y aparentemente desde el mismo lugar, de las mismas circunstancias, ¿vale? Bien, entonces, la evidencia interna, es decir, ¿a qué se le llama evidencia interna? Es cuando tú investigas la carta y ves las referencias intencionales y no intencionales que están dentro de la carta, ¿no? La evidencia interna incluye el sencillo hecho de que en 3 ocasiones el escritor dice que es Pablo, ¿vale? Es que ya lo dice. Y que el contenido concuerda con estas declaraciones. La exposición de la doctrina seguida por los deberes del creyente es típica del apóstol, como os digo. Quizá la prueba más persuasiva de la autenticidad es la relación con Filemón. ¿Continuamos? ¿Otro que lea el siguiente párrafo? No hay prueba alguna. Dale, hermano, dale. Ok. No hay prueba alguna de que nadie pudiese en cuestión la paternidad paulina de Colosenses hasta el siglo XIX. Tan absoluta es la evidencia positiva. La evidencia externa es especialmente poderosa. Los que citan esta carta a menudo, nombrando a Pablo como autor de la misma, incluyen a Ignacio, Justino Mártir, Teófilo de Antioquía, Ireneo, Clemente de Alejandrina, Tertuliano y Orígenes. Tanto el canon de Marción como el de Muratori aceptan Colosenses como auténtica. Gracias, gracias. Entonces, no hay prueba alguna de que nadie, de que nadie pudiese en cuestión la paternidad, es decir, que Colosenses es escrito por Pablo hasta el siglo XIX, ¿vale? Cosa que no pasa a veces, pues, con alguna otra carta, ¿no? Tan absoluta es la evidencia positiva, ¿vale? La evidencia externa, ¿vale? Habíamos hablado en el primer párrafo de la evidencia interna, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la evidencia externa, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es desde el punto de vista de otros autores y lo que se ha dicho sobre ello? Es especialmente poderosa, ¿vale? Los que citan esta carta, a menudo nombrando a Pablo como su autor, incluyen a Ignacio de Antioquía. Ojo, que estamos hablando de los siguientes, de los sucesores, de los que eran obispos, de los que eran pastores de iglesias después de los apóstoles, ¿vale? Ignacio de Antioquía, que incluso tiene una carta, varias cartas escritas. Ignacio de Antioquía, pues fue un mártir, sufrió martirio y tiene cartas, pues, interesantes de conocer y leer, ¿vale? También, entonces, Ignacio entiende que lo ha escrito Pablo siendo, imaginaos, o sea, alguien que conoció a los apóstoles, ¿vale? Justino Mártir, que escribe sus libros más o menos hacia la mitad del siglo II, ¿vale? Un cristiano temprano, muy informado. Justino, también se le llama Justino el filósofo, ¿vale? Porque pues buscaba la verdad y al final encontró a Cristo como la verdad y fue el primer apologeta o apologista cristiano, ¿no? Así, bueno, el primero no, pero el primero conocido, de cómo se le ha conocido, ¿no? Entonces, Justino también lo entendía así. Teófilo de Antioquía, que era, creo que sexto o séptimo obispo de la ciudad de Antioquía, y que era la ciudad donde estaba la iglesia de Pablo, ¿no? Inicialmente. Bueno, pues Teófilo de Antioquía también opinaba esto. Ireneo de León, estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo II. Clemente de Alejandría, lo mismo. Tertuliano, siglo II y siglo III. Y Orígenes, siglo III, ¿vale? Todos ellos concuerdan en que la carta está escrita por Pablo. Entonces, quizá la carga de la prueba ya estaría en el que quiere decir lo opuesto, pero es que la evidencia es muy fuerte.
¿vale? Tanto el canon de Marción como el de Muratori aceptan Colosenses como auténtica. ¿Qué es esto del canon de Marción? Es una lista que se ha encontrado más o menos del año 170 después de Cristo, que nos muestra que gran parte, 21 de las 27 libros del Nuevo Testamento ya estaban firmemente usados en la liturgia de la Iglesia, ya era algo seguro, bien reconocido y aceptado y creído en las iglesias, ¿vale? 21 de los 27 y otros tantos libros que también se utilizaban, pero que en ese momento todavía no estaban seguros de si eran o no eran inspirados por Dios o si eran apostólicos. Bien, entonces el canon de Muratori también menciona a Colosenses como Paulina, ¿vale? Es una lista que se puede ver, que lo podéis ver, incluso yo lo tengo y si tenéis la pregunta os lo puedo mostrar. Como entonces, el canon de Muratori, quería decir, disculpad, el canon de Marción. ¿Qué es el canon de Marción? El canon de Marción es vamos a ver, Marción fue un hereje, ¿vale? Era una persona muy ilustre, pero por otra parte alguien que se desvió muy profundamente en la fe. Y bueno, pues no creía en el Dios del Antiguo Testamento ni creía en el resto del Nuevo Testamento, solo creía y editó, o sea, a su manera, ¿no? Eso como dicen, ¿no? Y a su estilo puso el Evangelio de Lucas y aceptó muchas de las cartas de Pablo. Solo eso era su Nuevo Testamento. Entonces, bueno, ese canon de Marción es el que provocó que los otros cristianos reaccionaran tratando de establecer, ¿no? A ver qué es lo que realmente nosotros como Iglesia Universal aceptamos como palabra de Dios. Pero es llamativo que incluso Marción reconocía Colosenses como Paulina, ¿vale? Bien, seguimos con la paternidad. No sé si David querías leer antes, pues si puedes leer esto. Salmón, un erudito británico conservador del siglo pasado, refuta con agudeza este argumento. Dice, no puedo aceptar la doctrina de que un hombre que escriba una nueva composición no puede, so pena de perder su identidad, emplear cualquier palabra que no haya empleado en otra anterior. Es lo que os he dicho brevemente, ¿verdad? Es decir, incluso pues él está explicando, ¿no? y refuta esa idea, ¿no? Y dice, no puedo aceptar la doctrina de que un hombre que escriba una nueva composición no puede, so pena de perder su identidad, es decir, de que él lo ha escrito, emplear cualquier palabra que no haya empleado en otra anterior. Yo mismo estoy pensando en cosas que yo he escrito, ¿vale? Y seguro que hay escritos míos donde empleo palabras que no he utilizado en ningún otro escrito. Sí que, como vemos en Colosenses, es razonable, por todo lo dicho anteriormente, ver que es Paulina, por ejemplo, ¿no? Vemos la estructura, el saludo, la despedida, un montonazo de cosas, ¿vale? Evidencia interna y externa, como hemos dicho, pero es que encima decir que porque voy a utilizar 7 palabras que no salen en otras de mis cartas, decir que no soy yo, pues es como buscar mucho, ¿no? Como dicen en España, no sé si lo dicen por allá, buscarle 3 pies al gato, ¿no? Siguiente, tocante a si alguien puede leer, veo que han levantado la mano, alguien más, pero me gustaría que terminemos de leer esta parte y os doy tiempo para preguntar, ¿vale? Bueno, ¿podría leer otra persona y después preguntamos? Tocante a la cristología de Colosenses, esta sigue a la de Filipenses y Juan, y solo los que quieren hacer de la deidad de Cristo un desarrollo del paganismo surgido en el siglo II pueden tener problemas con esta doctrina. En cuanto al gnosticismo, el erudito liberal escocés Moffat pensaba que la primitiva etapa del gnosticismo presentada en Colosenses bien pudo existir durante el primer siglo. Así, la paternidad paulina de Colosenses descansa sobre un firme fundamento. Muchas gracias. Entonces aquí os he puesto porciones del comentario de William MacDonald a Colosenses, donde él explica, ¿no? Aquí tenéis 3 objeciones y aquí tenéis 3 respuestas a esas objeciones, ¿vale? Entonces,
respecto a, bueno, como habéis visto, respecto del uso de las palabras, estaba el primer párrafo. Respecto a cómo presenta a Cristo, porque es como una cristología muy alta, ¿no? Habla de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, etcétera, etcétera. Dice, pues, lo que como se refuta aquí, y es verdad, sigue perfectamente la cristología de Filipenses, por ejemplo, y Filipenses se considera una de las auténticas de Pablo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Si en la carta a los Filipenses, capítulo 2, tenemos un himno que Pablo cita y que dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, ¿vale? Entonces, o sea, como que no hay esa diferencia. Y, por ejemplo, en el Evangelio de Juan también vemos esa muy alta cristología, ¿vale? Donde Jesús es el verbo de Dios que crea todas las cosas y Él es la luz, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo era Dios, ¿vale? Y solo los que quieren hacer de la deidad de Cristo un desarrollo del paganismo surgido en el siglo II pueden tener problemas con esta doctrina. Claro, si uno quiere forzosamente entender que la deidad de Cristo es fruto de algún desarrollo en las religiones circundantes, pues si uno quiere filtrarlo según un filtro preestablecido, obviamente pues va a pensar en círculos. En cuanto al gnosticismo, tercera objeción y respuesta, ¿vale? Porque el gnosticismo, ¿cuál es la objeción con el gnosticismo? Dicen, no, es que mira, es que el gnosticismo sabemos históricamente que surge, ¿vale? En el siglo II, ¿sí? ¿Vale? Lo tenemos afirmado, igual podemos rastrear la evidencia al siglo II, pero que no podamos rastrearla más allá no quiere decir que no hubiese un protognosticismo, como dicen los comentaristas, ¿vale? Entonces serían esas semillas, esas ideas ya gnósticas que habrían iniciado en el siglo I y por lo cual en el siglo II ya aparece un gnosticismo más desarrollado, ¿vale? Entonces, en cuanto al gnosticismo, incluso Moffat, un erudito liberal, ¿no? Dice, pensaba que la primitiva etapa del gnosticismo presentada en Colosenses bien pudo existir durante el primer siglo, ningún problema, ¿vale? Las referencias al gnosticismo las vemos en las cartas de Juan, las vemos en Colosenses, las vemos en Timoteo y bueno, es muy llamativo, ¿vale? Lo que está claro es que herejías al estilo gnóstico ya existían en esa época, ¿vale? Continuamos. Y seguramente que muchos os preguntáis qué es el gnosticismo, de eso vamos a hablar también a continuación. Pero ahora quiero dejaros un tiempo para preguntar, porque había 2 manos levantadas o igual hay algunas mantenidas ahí que no se han bajado todavía. Pero me gustaría que preguntéis. Hermano, yo solo quería mencionar que usted lo describió muy bien cuando dijo que la intención del autor justificaba las nuevas palabras quizá que aparecen en la carta a los colosenses. Gracias, gracias. David, ¿tenías algo por decir? Es que tienes la mano levantada. No, para tener levantada desde ahorita, pero de pronto pues aprovecho el espacio. Respecto pues a este tipo de objeciones que intentan, no solamente frente a Colosenses, sino obviamente frente a muchos libros, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, y podría plantear como comentario 2 cosas. Bueno, más que plantear, basarme también en ciertos expertos y eruditos, algunos más contemporáneos. Una frase que tiene el doctor Crane, William Lane Crane, dice algo así, pues parafraseándola, dice algo así como que en tantos años que él lleva de debates y de pues exponer términos de apologética, la palabra como tal, él dice que la razón como tal no es ni siquiera mostrar la lógica o la veracidad racional, sino cómo el corazón se abre realmente a aceptar la verdad de Cristo. O sea, por más razones, por más evidencia que exista, no se acepta. Entonces, obviamente, ciertos personajes no creyentes van a buscar alguna manera para desacreditar, para decir que la fecha, el lugar, el espacio, el autor, el contexto, la exégesis, la hermenéutica identifica que es otra la línea y no esa. Entonces, evidentemente, esto se presenta con Colosenses y con otras. Y otro elemento que también identificaría yo que se presentan precisamente para este tipo de objeciones es que identifico, Valerian,
que el hecho, que obviamente así es la ciencia como tal, de un análisis sistemático, entonces llevan muchas veces como que a aislar, analicemos esta carta, cómo se escribió, cómo se elaboró, y se deja de plano todo el paneo de la Biblia, todo lo que comprende una historia, que si se saca una de estas cartas, pues prácticamente queda incompleto, o queda el rompecabezas completamente desorganizado el resto de la palabra. Entonces muchas veces ese análisis sistemático se pone solamente a focalizar un árbol y no se ve todo el bosque. Entonces evidentemente empiezan a buscarle como la raíz, las hojas del árbol no es así, esto es así, y desconocen que cómo, y lo que lo mencionas en el segundo párrafo, de cómo está articulada con Filipenses, con Juan, también pues con Éfesos, con la carta a Filemón. O sea que prácticamente si esta carta no es veraz, pues entonces el 30-40% del Nuevo Testamento no es veraz, y si el 40% del Nuevo Testamento no es veraz, entonces la palabra en general no es veraz, entonces nada es veraz. Entonces, evidentemente, ese análisis sistemático hace que se pierda esa perspectiva macro, y evidentemente detrás de eso hay un conjunto pues de personajes que simplemente en su dureza ya no racional, sino de corazón, evidentemente no aceptan ese tipo de planteamientos. Sí, sí. Muchas gracias por esa aportación. Es verdad, totalmente de acuerdo. Me gustaría entonces, bueno, visto esto, ¿vale? Que hemos refutado ya todo lo que era las objeciones a la paternidad literaria. No sé si, Jesús, ¿habías levantado la mano? No, vale. No, ya está. Ya creo que la has deslevantado. Vale, listo. Pues mira, una vez que hemos refutado las objeciones a la paternidad literaria, yo creo que ya hemos hablado bastante del tema, vamos a pasar a otra sección, ¿vale? Pero antes me gustaría deciros que si todavía alguien quisiera saber más acerca de una buena, robusta defensa de la paternidad, os recomiendo que, si no me equivoco, es la página 29, bueno, no os fiéis, id al comentario de Hendriksen, del estudioso Hendriksen, su comentario a Colosenses y Filemón, muy bueno. Y ahí es donde él muestra los paralelos entre Filemón y Colosenses, de manera que uno se cerciore que esto que se acepta a Filemón como segura, pues Colosenses también. O sea que es un análisis muy bueno, bastante exhaustivo yo creo, así que bueno, os invito a ampliar por ahí en el comentario de Hendriksen a Colosenses y Filemón, ¿de acuerdo? Continuamos. La fecha, ¿vale? En cuanto a la fecha, ya lo habíamos comentado en nuestra ficha rápido, pero como dice, bueno, algún voluntario que quiera leer esto. Fecha. Yo lo leo a leer. Ok. Por favor. No, dale, léelo. Ok. Fecha. Como una de las epístolas de la cárcel, Colosenses podría proceder del encarcelamiento de Pablo durante 2 años en Cesarea. El evangelista Felipe fue allí su visitador. Parece improbable que el apóstol dejase de mencionarlo, siendo que Pablo era un cristiano tan cortés y gentil. Se ha sugerido un posible encarcelamiento de Efesio, aunque es mucho menos probable. El periodo favorecido para esta carta y Filemón es mediante el primer encarcelamiento del 60 a.C., 60. Hechos 28, 30, 31. Afortunadamente, y como suele suceder, la comprensión de este libro no depende de un pleno conocimiento. Hola, hola. Creo que se le ha dejado de oír. Confirmadme que a mí me podéis oír. Sí, se me fue un momento el internet. Perdón, ya regresé. Vale. La comprensión de este libro no depende de un pleno conocimiento de las circunstancias en que fue escrito.
Bien, bien, muchas gracias. Entonces, bueno, esto es la opinión de McDonald's, por ejemplo, ¿vale? Por poneros un ejemplo, es ya lo que os había dicho en la ficha rápida, simplemente que él, pues eso, enfatiza lo que ya os digo yo y también que no depende de un pleno conocimiento de las circunstancias en que fue escrito. Lo que sabemos es que se escribiría desde una cárcel entre los años 50 y inicios del 60. Listo. Ahora sí, vamos a una parte más interesante, ¿no? Ya dejamos un poco la parte superficial de introductoria y vamos un poco más para ver qué cosas había allí, esos presiones culturales de las que habíamos dicho que es parte de la motivación para escribir esta carta a los colosenses. Pues mirad, ah, bueno, os invito a que lo leáis, por favor, ¿vale? Una misma persona que lea toda la diapositiva. Bien, ¿alguno que se anime a leer sobre el trasfondo y tema? Yo lo leo. Trasfondo y tema. Colosas era una ciudad en la provincia de Frigia, en el área ahora conocida como Asia Menor. Estaba situada a unos 16 kilómetros al este de la Odisea y unos 22 al sudeste de Hierápolis. Estaba también situada a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en la embocadura de un desfiladero en la cordillera de los Montes Cadmianos, un estrecho paso de unos 20 kilómetros de longitud, en la ruta militar desde el Éufrates a occidente. ¿Qué más? Colosas estaba sobre el río Lico, o Lobo, que recorre hacia el oeste, hacia el río Minder, ¿cómo se pronunciaría esto? Pero Ujú. poco después, Meander. Meander, poco después que pasa junto a la Odisea. Allí se une el agua de las fuentes calientes de Hierápolis con las aguas frías de Colosas, produciendo la condición ya de la Odisea. Hierápolis era a la vez un centro sanitario religioso, mientras que la Odisea era la capital del valle. Colosas había sido más grande en época anterior a los tiempos del Muy Nuevo bien. Testamento. Su nombre se cree que se deriva del término coloso, por las fantásticas formas de sus formaciones de limolita. Muchas gracias, muchas gracias. Esto es un poquito más de aquello que habíamos visto en la introducción, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis este mapa, ¿vale? Este mapa, este está en inglés, pero se ve todavía mejor toda la geografía, ¿no? De este lugar. Como podéis ver, ahí está Colose, como lo llaman en inglés, Colossi, ¿sí? O Colose, y la Odisea, Hierápolis, ¿vale? Es esta parte del mundo, ahí podéis ver los ríos que se mencionan, podéis ver que es un lugar pues, donde podía haber elevaciones montañosas, como habíamos leído, hay algunos ríos, las aguas tibias que habíamos leído aquí en la Odisea, etcétera, etcétera, ¿no? Aguas calientes que salían de Hierápolis, aguas frías en Colosas y las tibias de Colosas, de la Odisea, disculpad. Pues ahí está, ¿no? Todo tiene su explicación. Trasfondo y tema. Entonces, otro que pueda leer, por favor, lo que tenemos aquí. No sabemos exactamente cómo el Evangelio llegó por primera vez a Colosas. Para cuando Pablo escribió esta carta, nunca había conocido a los creyentes allí. 2.1. Se cree que generalmente que Epafras fue quien llevó por primera vez las buenas nuevas de salvación a esta ciudad. En 1.7. Muchos creen que se convirtió por medio de Pablo cuando el apóstol pasó los 3 años Años. en Sí, años. Éfeso. En Éfeso. Mm. Frigia es una parte de Asia proconsular y Pablo estuvo en Frigia, Hechos 16.6, 18.23, pero no en Colosas, 2.1. Correcto, correcto, gracias. ¿Y qué más? ¿Podrías continuar?
formación superior a la de los apóstoles e intentaban crear la impresión de que una persona no podía ser verdaderamente feliz a no ser que hubiese sido iniciada en los más profundos secretos de su secta. Muy bien. Entonces, ahora entramos en el tema del gnosticismo, que nos lo vamos a encontrar en la carta como uno de esos problemas que había. ¿De acuerdo? Entonces, el gnosticismo, pues, es una falsa enseñanza desde el punto de vista cristiano, obviamente, ¿vale? Y estaba en su pleno desarrollo y ellos se creían superiores a los cristianos, tomaban ideas del cristianismo, pero se creían superiores porque buscaban un conocimiento, ¿vale? Místico, una iluminación especial que no era, pues, la enseñanza del Nuevo Testamento, y tenían muchas ideas totalmente carentes de base alguna. En fin, ahora mismo os voy a contar un poco y lo vais a ver. Entonces, era como algo, pues eso, vendría de los cultos de misterio que existían en Grecia y era como una especie que buscaban profundos secretos, como dice aquí, ¿no? En esta secta, en ese grupo, en esa división. ¿Vale? Muy bien, entonces, viendo esto, vamos a comentar en esta carta, ya lo comentamos por antelación, que hay varios problemas que acechaban a la iglesia colosense. Me gustaría que cada uno los enumere en su cabeza, por eso los he puesto ahí de esa manera. Gnosticismo, judaísmo, ascetismo, ¿vale? Los problemas que acechaban, las presiones culturales que estaban sufriendo los colosenses, la iglesia, la comunidad de Colosas, eran muy probablemente, venían del protognosticismo, o gnosticismo, para decirlo de manera más simple, del judaísmo y del ascetismo. Bueno, seguramente digáis, no tenemos claro ni lo que es el gnosticismo. Judaísmo, vale, pues el judaísmo es el Antiguo Testamento y cosas que creían los judíos en esa época, pero ¿y qué es el ascetismo? Pues para el que no lo sabe, aquí tenemos una explicación, ¿vale? Bueno, para ser breves, según el diccionario de la Real Academia Española, es la doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia. Es una mezcla de es una doctrina que mezcla las creencias cristianas con creencias judaicas, ¿vale? Lo que acabamos de ver aquí, ¿vale? Con creencias judaicas y orientales, ¿de acuerdo? Lo que os había dicho de los cultos de misterio, que se dividió en varias sectas, ¿vale? El gnosticismo no tenía una sola forma, no era uniforme. Tenía muchas formas, había diferentes gnósticos de diferentes épocas, pues como cualquier secta que surge a partir de un pensamiento base, ¿vale? Entonces se dividió en varias sectas y propugnaba tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas, ¿vale? Es una definición rápida, sencilla, y vamos a hablar un poco más sobre el tema. Ahora, ¿qué es el ascetismo? Esa otra palabra, ese otro problema que acechaban los colosenses. Bueno, es persona que en busca de una perfección espiritual, ¿vale? Bueno, pongamos espiritual entre comillas, vive en la renuncia de lo mundano y en la disciplina de las exigencias del cuerpo, ¿de acuerdo? El ascetismo está presente en diferentes religiones. En el budismo existe el ascetismo, en el catolicismo romano, en la iglesia ortodoxa, histórica. El ascetismo puede presentarse, no es necesariamente algo malo, ¿vale? Pero puede ser algo malo, pero existe un ascetismo sano, ¿vale? Que es, pues, cuando nos mantenemos dentro de los límites de la palabra y Dios nos dice que nos abstengamos de determinadas cosas que nos pueden hacer daño, se le puede llamar ascetismo, ¿vale? Una manera de vivir a lo mejor, como dice aquí, renunciar a cosas mundanas, ¿no? Siempre y cuando pues esas cosas mundanas sean mundanas en el sentido de pecado, en el sentido de que es algo que nos incita a lo malo, ¿vale? Pero el ascetismo es un campo muy peligroso, sobre todo en relación con otras religiones.
¿vale? Entonces, el ascetismo que vemos en los monjes, el celibato sacerdotal, todas esas cosas que después han conducido históricamente a mucho daño, mucho tienen que ver con esa tendencia poco sana que probablemente, pues como vemos, vendría del gnosticismo. Como vamos a ver hoy, el gnosticismo se dividía en una rama de, pues eso, como vive todo lo que puedas y todo lo que quieras, y otra que decía no, abstente de todo. Y vamos a explicar por qué, ¿no? Entonces, un gnosticismo ascético, ¿vale? Renuncia a lo mundano, supuestamente no, pero también en la disciplina de las exigencias del cuerpo, algo que sí aparece en el capítulo 2 de la carta a los colosenses, ¿de acuerdo? Lo vamos a estudiar. Pero esto es algo muy interesante, porque ahí Pablo dice que ninguna de esas cosas nos ayudan realmente contra los apetitos de la carne, de la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, ¿vale? El duro trato del cuerpo, como hacían, por ejemplo, los monjes en tiempo de Martín Lutero, ¿no? Los agustinos, que eran muy duros consigo mismos, tomaban, se laceraban la espalda a sí mismos, ¿vale? Se hacían daño. Es algo que es una práctica entre los monjes, como si eso pudiera hacerlos más santos, como si eso pudiera eliminar de ellos esas tendencias pecaminosas, y ese no es el camino. El camino es el Espíritu Santo, ¿vale? El Espíritu Santo es el que obra en nosotros y nos ayuda a través de la oración y la palabra, no a través del duro trato del cuerpo, porque el cuerpo hay que cuidarlo, porque es templo del Espíritu Santo. Bien, trasfondo y tema. Vamos a comentar esto rápidamente. Y entonces, A.T. Robertson, un gran erudito, ¿vale? Del Nuevo Testamento, explica esto acerca de los gnósticos, ¿vale? La especulación gnóstica trataba primariamente del origen del universo y de la existencia del mal. Perdón. Databan, por supuesto, o entendían que Dios es bueno y que, sin embargo, existe el mal. La teoría de ellos es que el mal es inherente a la materia y, sin embargo, el buen Dios no podía crear la materia. Entonces, hasta ahí necesitamos entender. Los gnósticos creían que existe un Dios, ¿vale? Un Dios, una divinidad, que es como el bien puro, ¿no? Entonces, ese Dios no es, de alguna manera, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como ellos lo han dicho. No puede ser el Dios del Antiguo Testamento, pensaban. Porque el Dios del Antiguo Testamento crea la materia, crea el mundo, ¿no? Ex nihilo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, como dice Génesis. Bueno, pues si Dios ha creado la tierra, si Dios ha creado lo material, el mundo físico, por tanto, puesto que el mundo físico, puesto que todo lo que es material es algo malo, según la filosofía gnóstica, que presuponía que lo material es algo malo per se, ¿vale? Que por tanto, el Dios de la Biblia, el cual creó toda la materia, no puede ser ese Dios absolutamente bueno, pensaban los gnósticos, ¿no? Entonces, de modo que postularon una serie de emanaciones, eones, espíritus, ángeles, que estaban entre Dios, ¿vale? Entre ese ser puro y la materia. Entonces, dice que la idea era que un eón, uno de esos espíritus, uno de esos ángeles, lo que fuere, procedió de ese Dios puro, otro eón de ese eón, ¿vale? Como una cadena, y así hasta que hubo uno lo suficientemente alejado de ese bien, de ese Dios, ¿vale? Para que Dios no quedase contaminado por la creación de la materia que lleva a cabo ese subdios, ese espíritu, ¿vale? Y entonces dice, y sin embargo, lo suficientemente cercano para tener el poder para hacer la obra. Es decir, esos eones dependían de esa divinidad buena para poder hacer las cosas. ¿Sí? Son emanaciones, ¿vale? Como algo derivado de otro ser. Muy bien.
Entonces, ¿por qué esa cosa tan rara que os estoy contando ahora mismo, que explica aquí A.T. Robertson, por qué esto es importante? Porque ¿por qué Pablo presenta a Cristo como Dios mismo? Ni siquiera como una criatura divina como presentarían los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Como la primera criatura de Dios. Lo que presenta la Biblia, Colosenses también, presenta a Cristo como Dios. La divinidad de Cristo, la deidad de Cristo, Colosenses 2:9, ¿no? Toda la plenitud de la naturaleza divina habita o reside corporalmente en Cristo. Eso es importantísimo porque ellos postulaban que, pues si Cristo es el verbo de Dios, Él creó las cosas, entonces pues Él sería derivado de aquel Dios bueno, de aquello bueno, pero que no sería Dios. Y Él les dice, cuidado, cuidado, os están tratando de meter en la cabeza esto, pero nada más lejos de la realidad, porque Cristo mismo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Vale? En él subsisten todas las cosas, de él depende todo. Él es Dios, en otras palabras. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en él. Entonces, eso es muy interesante, claro, porque imaginaos si ellos pensaban que Cristo podía ser uno de esos muchos espíritus mediadores o ángeles, como hemos dicho, que se adoraban en Colosas, pues de repente refutar esto es una refutación muy importante y contundente, muy aclaratoria, tanto para los colosenses como para, por ejemplo, hoy en día para todas las sectas unitarias que afirman, que niegan más bien la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo. Bien, entonces aquí veo que hay una pregunta. Me gustaría que sí, que haz la pregunta, por favor, y vamos a pasar a la última parte de nuestra clase y la cerramos hoy bastante a tiempo en comparación con otras. Sí, por favor, Jesús. Hermano, ¿cómo ellos podrían pensar que la materia era algo malo si, pues, supongo que la materia no tiene connotaciones morales o algo así? Bueno, pues mira, probablemente venía de Platón, porque Platón había dicho que el cuerpo es la cárcel del alma. Y Platón vivió, bueno, pues ya sabes, unos 400 años antes de Cristo. Y puesto que Platón creía en la transmigración de las almas, él creía que existe un mundo de las ideas, un mundo donde existen las ideas, la virtud, el bien, etcétera, etcétera, pues, y nuestro mundo es como una sombra de ese mundo de las ideas. Creía que el alma, nuestra identidad, lo que nosotros somos, procede de ese mundo de las ideas. Ha caído, como me explicaba, me acuerdo, mi profesora de filosofía decía, la idea de caída, ¿no? De que hemos caído de otro mundo, ¿no? Viene de ahí, es de Platón, porque se cree en la preexistencia del alma. Los cristianos no creemos en que nuestra alma preexistía antes, de que nosotros no nos creemos seres encarnados. Nuestra alma aparece en la concepción, ¿vale? Cuando, pues, según el espermatozoide con los óvulos, cuando aparece la vida, ahí aparece el alma. Bueno, pues mientras nosotros pensamos esto, alguien que venía de ese trasfondo podía pensar que nuestra alma preexistía. Entonces, nuestra alma viene del mundo de las ideas, del mundo bueno, del mundo puro, del mundo perfecto, y se mete en ese mundo de sombras, en un mundo donde el cuerpo es la cárcel del alma y se creía que la memoria de la persona, de alguna manera, pues su entendimiento de sus vidas anteriores y de su pertenencia también al mundo de las ideas, uno no es consciente de ello, pero lo tiene, como que lo tiene de una manera por dentro, pero no es consciente de ello, lo olvida por ese trastorno que le ha provocado la encarnación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Meterse en un cuerpo. Puesto que el cuerpo es la cárcel del alma y es algo malo, pues algo malo, ¿por qué? Porque según esa filosofía nos impide ver lo que somos realmente. Entonces, de ahí toma el neoplatonismo, de ahí toma el gnosticismo,
¿vale? Para pensar que el cuerpo es algo malo, que el cuerpo, al ser parte de la materia, es algo malo. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? No el cuerpo, utiliza la palabra carne, sarx, y que tiene sentido de la naturaleza heredada, ¿vale? Por la muerte espiritual heredada desde Adán y Eva. Que no es nuestro cuerpo, sino es nuestra inclinación hacia el mal, ya sea que se encuentre en el alma, ya sea que se encuentre en el cuerpo o en el alma y cuerpo, pero no es la materia la raíz de todos los males, sino nuestra naturaleza caída en ese sentido, ¿vale? Entonces, la raíz del pecado estaría ahí, la raíz del mal, ¿vale? Entonces, el cristiano tiene como dicen muchos, ¿no? Ve el cuerpo como algo muy positivo, porque el cuerpo es creación de Dios y al final nos va a meter de nuevo en un cuerpo, no vamos a estar en el cielo incorpóreo siempre, nos va a resucitar y vamos a poder comer como Cristo comía, vamos a estar en las bodas del Cordero con Él, vamos a poder disfrutar de una eternidad con cuerpos inmortales. Es la esperanza cristiana, la esperanza de la resurrección. Entonces, bueno, de ahí viene la idea de entender la materia como algo malo y pensar de que si existe un Dios, pues Él no podía haber creado eso, que es malo. Claro, es lo que llaman assumption, ¿no? Es una presuposición de que la materia es mala, pero no está justificada. Uno primero tiene que justificar que algo es malo y después seguir argumentando, pero si se presupone algo como verdadero sin demostrarlo, pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Cosmovisiones con pensamientos muy defectuosos basadas en premisas pues falsas. Ahí continuaría, a ver, un momentito, vale. Antes de esto quería seguir, os leo un poquito acerca del tema del que estamos hablando, ¿vale? Algunos gnósticos entonces pensaban que el cuerpo era inherentemente malo. Practicaban el ascetismo, ¿vale? Entonces, una clase de gnósticos practicaban el ascetismo, un sistema de negación del yo o incluso de tortura de uno mismo, ojo, en un esfuerzo por alcanzar un estado espiritual superior. Otros pasaron a un extremo opuesto, como os he dicho, viviendo por alcanzar un estado espiritual superior. Otros pensaron, ¿no? Como os digo, en el extremo opuesto, viviendo en caprichos carnales, diciendo que el cuerpo no importaba y que no tenía efecto alguno en la vida espiritual de uno. Bueno, pues damos rienda suelta a nuestro cuerpo, hagamos lo que queremos, porque ¿qué más da? Nuestro espíritu es puro, no es material, así que no se va a contaminar por mucho que hagamos lo que queremos con el cuerpo. Entonces había dos extremos opuestos. ¿Vale? Aparentemente el extremo del ascetismo es el que al final, mira, intentó influir en los colosenses, pero al final influyó en la idea del celibato, en la idea de no comer determinados alimentos, en esa idea de torturarse a uno mismo que vemos en la historia de la Iglesia Católica. ¿Vale? Que este pensamiento no procede de la Biblia, sino la Biblia refuta ese pensamiento, Pablo refuta ese pensamiento, como vamos a ver en esta carta. Parece que en Colosas había rastros de otros dos errores, ¿vale? Eran el antinomianismo y el judaísmo. El antinomianismo es la enseñanza de que bajo la gracia de Dios, ¿no? Uno no tiene que practicar el dominio propio, sino que puede dar rienda suelta a sus apetitos y pasiones corporales. El judaísmo del Antiguo Testamento había degenerado a un sistema de observaciones ceremoniales mediante las cuales el hombre podía tener la esperanza de llegar a la justicia delante de Dios por sus obras, por sus méritos, por cumplir los mandamientos. Los errores que existían en Colosas están aún con nosotros, ¿vale? El gnosticismo ha reaparecido en diferentes sectas. El antinomianismo es característico de los que dicen que por cuanto estamos bajo la gracia, podemos vivir como nos plazca. Existe una secta que se llama Creciendo en Gracia, hace unos años se hizo conocido por decir cosas así, ¿vale? El judaísmo fue originalmente por revelación de Dios y sus formas y ceremonias tenían la intención de enseñar verdades espirituales de una manera típica,
como se hace evidente en esta epístola a los hebreos y otras partes del Nuevo Testamento. Esto pasó a transformarse en un sistema en el que las formas mismas pasaron a ser consideradas meritorias y por ello el significado espiritual tiene entonces su contrapartida en la actualidad en los muchos sistemas religiosos que enseñan que la persona puede ganarse mérito a favor delante de Dios a través de sus propias acciones, sin necesidad de salvación de parte de Dios. Entonces, en Colosenses, el apóstol Pablo contrarresta de manera magistral todos estos errores, exhibiendo las glorias de la persona y obra del Señor Jesucristo. Esta epístola tiene una semejanza notable con la carta de Pablo a los Efesios, como hemos dicho. Sin embargo, es semejanza sin repetición. Efesios contempla a los creyentes como sentados en Cristo en lugares celestiales. En cambio, Colosenses contempla a los creyentes sobre la tierra y a Cristo como la cabeza glorificada de ellos en el cielo. El análisis, bueno, ¿qué más os podría decir, no? Entonces, que Colosenses habla de Cristo en el creyente, la esperanza de gloria. Efesios, el énfasis recae sobre la iglesia como cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por ello se destaca la unidad del cuerpo de Cristo en Colosenses. La condición de Cristo como cabeza es expuesta de manera extensa en el capítulo 1, con la necesidad de asirnos a la cabeza, versículos 2, 18 y 19, de someternos a él. 54, vale, me confundí ahí, 40 y pico, dije 54 de los 155 versículos en Efesios son similares a versículos que hallamos en Colosenses. 54 de los 155 versículos de Efesios son similares a los de Colosenses. Finalmente, vamos a ver el bosquejo. Aquí tenemos un bosquejo, igual alguno lo quiere tener, lo quiere fotografiar, ahí podéis hacerlo. Aprovechar y entonces esto es una manera en la que uno puede estudiar, analizar, leer la carta y nuestro último punto es que nuestro plan de estudio, ¿vale? Nuestro plan de estudio a continuación va a ser este. Ahora mismo estamos al 19 de marzo, ¿cierto? Ahí está, la introducción a la carta a los colosenses. Es lo que hoy acabamos de terminar de ver. Entonces, a partir del número 4, que va a ser el 9 de abril, a partir del 9 de abril, cuando Dios mediante retomamos las clases porque hay unas semanas de receso en la Universidad de los Andes, continuaremos hasta el 28 de mayo viendo las clases con estos títulos y con esa estructura. A partir del próximo día, no más introducciones, iremos de versículo en versículo viendo toda la carta a los colosenses. Nada más, hasta pronto y si alguno tenéis alguna pregunta, aprovechad para preguntar ahora, porque si no, ya nos vamos. Hola Valerian, ¿me oyes? Sí, Natalie. ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? Sí. ¿Cómo estás? Oye, una preguntita, es que en la salutación él dice a los santos y fieles y resulta que pues acá en Bogotá o no sé si en todas las partes hay iglesias que para referirse a las personas que llevan mucho tiempo o guardan bien la doctrina de su iglesia les dicen que son consagrados. Entonces, alguna vez yo pensaba, pero es que según el Nuevo Testamento nosotros no nos consideramos consagrados, sino, o sea, dice, somos perdonados, somos justificados, somos amados. Y a mí no me gusta usar esa palabra porque no sé, no me gusta, es que la encuentro como, de hecho, más cerquita a un legalismo, cuando la gente pues ya se extralimita muchas ordenanzas muy religiosas, ya como el fanatismo religioso. Entonces, ¿tú qué opinas sobre o qué uso sería recomendable dar para Sí, llamarnos a nosotros? sí. Gracias por la pregunta. Es cierto, o sea, es peligroso a veces cómo se utiliza la palabra consagrarse. Yo mismo lo he vivido y
es cierto, hay personas que pueden manipular con ese término, el cual no aparece de hecho tantas veces en el Nuevo Testamento, por cierto, pero es un concepto válido, pero que se puede tergiversar y hay que tener cuidado. Por eso siempre la Biblia hay que estudiarla y es lo que tú estás haciendo, Natal, y es lo que también estamos haciendo en estas clases. La Biblia dice que somos santos. O sea, para comenzar, ya ni siquiera hablando de esto de consagrados. ¿Qué es lo que ha pasado en la historia de la Iglesia? Tanto en la Iglesia ortodoxa como en la Iglesia romana, lo que vemos es que hay personas a los que llaman santos. Y aparte de llamarlos los santos, como en contraste con todos nosotros los demás, incluso el clero mismo, que todavía no es santo, supuestamente, es un craso error, porque o sea, crea una doctrina enfermiza, ¿vale? Porque hace pensar de que los creyentes del Nuevo Testamento no son santos, ¿vale? Y basta, o sea, yo digo una cosa, mira, si tú no eres santo, el Nuevo Testamento no es para ti. Si tú no eres santo, o sea, el Nuevo Testamento, quiero decir, las cartas de los apóstoles, mejor dicho, no son para ti porque todas están escritas a los santos, ¿vale? Entonces, me acuerdo, de hecho, me comentaba que, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no piensan que sean santos, ellos no creen que tengan el Espíritu Santo, y ellos piensan que ninguno de ellos tiene el Espíritu Santo. Y yo digo, bueno, pues si no tienen el Espíritu de Cristo, Pablo dice que no son de él. Y si no son santos, entonces gran parte del Nuevo Testamento no está ni siquiera escrito para ellos, porque dice a los santos. Entonces, o eres santo o no lo eres. Y según la Biblia, todo aquel que se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo, tal como hemos descrito en la clase anterior, es santo. ¿Por qué es santo? Como he dicho al inicio de la clase, ¿porque somos perfectos? No, porque la connotación no tiene que ver con perfectos. Santos inicialmente se empezó en la historia de la Iglesia a los santos llamar santos, no me refiero en el uso bíblico, como entendiéndolos como los héroes de la fe, ¿vale? Estos son los santos, porque es que son un ejemplo, marcan unas pautas a seguir para el resto de la Iglesia católica, en el sentido positivo, ¿vale? En el sentido universal. Pero lamentablemente muchos de esos santos seguían ejemplos, hacían cosas muy buenas, pero también algunas cosas como, yo qué sé, venderlo todo, como si fuese algo obligatorio, ¿vale? Y no dicho a aquellos que tienen el problema con el dinero. Como, en fin, vivir alejados, vivir una vida de celibato estricto y cosas que han distorsionado totalmente el concepto de santidad. Entonces, claro, la herencia de esa distorsión está también en esto. Es que como que uno no puede llamarse santo a menos que, pues claro, ya después te dicen, no, te tienen que canonizar para que seas santo. La iglesia te tiene que declarar santo. Y tú dices, pero encima es que además van a utilizarte como un intercesor ante Cristo. Yo, madre mía, o sea, si se informara la gente de lo que dice el Nuevo Testamento, ya estarían poniéndonos estatuas a todos los creyentes o dibujando los iconos, ¿sí? Para utilizarnos a nosotros como mediadores o intercesores. Sería muy gracioso, ¿verdad? Pues porque el Nuevo Testamento nunca enseña a utilizar como intercesores a nadie aparte de Cristo. Cristo mismo es nuestro mediador y Él mismo intercede a la diestra del Padre por nosotros. Dicho esto, que quiero dejarlo claro para todos los que escucháis, concretamente a Natalie, el tema de consagrados, como digo, puede ser muy manipulado, muy manipulable, hay que tener cuidado con ello, pero lo cierto es que hay creyentes santos, auténticos, tenemos que tener en cuenta que todo aquel que ha nacido de nuevo es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es alguien cristiano. Y si es cristiano, es santo. Y las cartas son para él. Entonces, si eres cristiano, eres santo. ¿Santo por qué? Porque estás santificado. Lo vamos a ver en esta carta, separados del mundo, del reino de las tinieblas, al reino de la luz. Ahora, también estás santificado, ¿vale? Dios te ha limpiado de tus pecados. Ahora eres puro delante de Él.
en un sentido casi jurídico, ¿no? Podríamos decir, en el sentido de que el Espíritu Santo nos ha limpiado de lo que nosotros éramos. ¿Vale? Entonces, somos santificados, somos santos y si somos santos queremos vivir vidas de santos. Y ahí seguimos con cuidado. Si tú eres santo, tú vas a querer vivir la vida en santidad. Porque como practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede continuar pecando porque es nacido de Dios. Algo hace Dios en la vida de la persona, le pone el querer y el hacer por su propia voluntad, le da el temor de Dios, de manera que viva de una manera consciente sabiendo que Dios le observa las 24 horas y que no va a hacer cualquier cosa, ¿vale? Porque tiene temor de Dios en su corazón. Hemos visto en Jeremías, en Ezequiel, Dios te da un nuevo corazón para que andes en sus mandamientos. Vale, si esto es así, el santo vivirá vida de santo, con todos sus pecados, pero vivirá una vida de santo. Vivirá una vida como alguien que pertenece a Cristo. Ahora, la consagración tiene que ver con esto. Es decir, si tú vives la vida de santo, tu cuerpo, vas a vivir una vida con tu cuerpo consagrado a Cristo. Vas a vivir con tu boca la manera en la que hablas y lo que dices y la forma en la que lo dices, consagrada a Cristo. ¿Vale? Tu matrimonio va a ser santo, tu vida, tu relación, tu manera de hacer las cosas, ¿vale? No vas a andar de fraude en fraude. Y eso es la consagración más elemental y esencial. Luego uno puede decir, mira, el pastor me puede animar a consagrarme más en el sentido de, mira, ya decidirme por fin a meterme en el ministerio en el que ve que Dios me está llamando, de que voy a ser útil. Sí, consagrarme en ese sentido yo creo que es legítimo. Pero hay que tener mucho cuidado con esa palabra para que nadie nos abuse y nos diga, no, es que mira, no estás empleando las suficientes horas. En la oración tienes que estar orando 5 horas al día o tienes que ir a la iglesia todos los días de la semana o tienes que siempre estar en los cultos de jóvenes y siempre estar en la iglesia. Cuidado, que si faltas a la iglesia algún día, no eres alguien consagrado, pecador, ¿no? Entonces, ese tipo de condenación, eso ya se sale, eso ya no es sano. Entonces, hay que entender que la consagración procede de la santificación ya recibida, pero que puede tener ramas dentro de esa misma santificación y de dedicación, yo diría, ¿no? Dedicación más que consagrar, dedicación más a las cosas de Dios, ¿no? Por ejemplo, yo antes oraba 15 minutos y ahora pues voy a orar 1 hora. Además, voy a leer más la Biblia, voy a orar con mi familia, si es cristiana, ¿no? Entonces, consagrarme más, dedicarme más, tener más disciplina en mi vida. Por ejemplo, la consagración puede tener mucho que ver con la disciplina. Ser disciplinados es algo bueno. No el azotarse a sí mismo, pero ser disciplinados, ¿sí? En las cosas es algo que muy de admirar. Yo he visto, he escuchado muchos testimonios. Yo sé que la gente en Europa y más en Latinoamérica puede ser muy relajada y tal. En cambio, nuestros hermanos, por ejemplo, del Corea del Sur, madre mía, la disciplina que tienen en la oración, en la iglesia, en las formas de hacer las cosas, puede rozar mucho el legalismo, desde luego, pero la disciplina que ellos ya tienen por su cultura, porque se les hace fácil esto, por la educación que ellos tienen, pues la disciplina es algo admirable. Te da tiempo a hacer muchísimas cosas en el día, te da tiempo a orar, a leer la Biblia, a no faltar tiempo a tu familia, a no faltar tiempo al ministerio, a tus estudios, a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, cuidado con eso, porque hay gente que lo puede mal utilizar, por eso es necesario estudiar la Biblia y el Nuevo Testamento, ¿no? Para ver qué es lo que Dios nos pide, para que nadie nos diga que eso que esa persona nos está pidiendo, que realmente contrastarlo y ver si es consagración de lo que estamos hablando, dedicación a Dios o no. Y también si es algo a lo que el Espíritu Santo vemos que nos llama para que nadie nos manipule. ¿Vale? Vale, Valerian, muchas gracias. Y un comentario es que alguna vez pensaba que es asombrosa la actitud de Pablo, que él no iba como a colonizar, imponer la cultura judía. Eso me parece
asombroso llegar a este punto de conocimiento, porque precisamente por eso los judíos mesiánicos como que no lo quieren mucho. Mm. Era como la reflexión que quería poner ahí en el tintero. Pues sí, se hacía judío a los judíos y como gentil a los gentiles, ¿no? Griego a los griegos. Conocía antes de ir a predicar como un buen misionero de la cultura y veía y sabía distinguir como erudito que era los elementos culturales de los elementos perennes, de los elementos duraderos, de los principios de Dios que se tienen que mantener y de una manera transcultural cómo hay que aplicar esos principios, ¿no? Es admirable, es admirable. Sí. Bueno, Valeria, muchas gracias. De nada, un gusto. Bueno, Gracias, si no Valeria. hay ninguna... Ah, Ricardo González quiere preguntar algo. Bueno, era básicamente a lo que tocaba Natalia. Sí, el, el mal concepto de la santificación y el concepto sobre todo romano de los santos es lo que ha ido tergiversando el término, pero básicamente es que somos apartados, ¿sí? Para ser santos, ¿sí? Cristo nos libra de la esclavitud del pecado para poder cumplir la ley de Dios y de esta manera ser santos, ser apartados. Aunque también tiene la palabra connotación en un sentido moral, sabemos que el único santo, santo, santo es Dios. Y nosotros la santificación la podemos ver en dos formas. Una que es esa definitiva que Dios nos aparta y otra que es progresiva a medida que vamos mortificando el pecado y vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y podemos ir cada vez haciendo más su voluntad cuando conocemos su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el otro término es la justificación, que ya es ese término legal donde Dios nos declara inocentes, ya porque Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, somos declarados justos, inocentes en ese término legal, en el cual eso es definitivo y ya una vez salvos, siempre salvos, aunque gracias por tocar esa secta que con base a este término, pues lo tergiversan para decir que entonces ya podemos andar como queramos, podemos pecar porque ya fuimos salvos, pero no, claramente la palabra nos dice que nos salva para hacernos santos, entonces no es para que sigas viviendo. Si seguimos esclavos del pecado, simplemente es una muestra de que no hemos nacido de nuevo, no somos santos. Así es. Muchas gracias por esa reflexión, Ricardo. Muy bueno, una gran verdad. Y bueno, ya son, no sé qué hora es por ahí, pero ya hemos completado 2 horas. Y bueno, espero que os haya sido muy útil. Esta ha sido la introducción a la carta a los colosenses. Y a partir del próximo día, que ya tocaría seguramente el 9 de abril, salvo que yo no pueda por alguna circunstancia, porque por aquí va a ser Semana Santa, pero voy a intentar llevar la clase ese día. Así que, si Dios lo permite, nos vemos el 9 y si no, pues el siguiente día, ¿verdad? Que Dios os bendiga y que penséis mucho en la obra de Cristo, de lo que hemos hablado en la otra clase, durante la Semana Santa, en la Pascua, en lo que significa haber sido redimidos por Cristo y en la gloriosa resurrección. Hasta luego. Bendiciones a todos. Gracias. Que Gracias. descanse. Vale, Valeria. Bendiciones. 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 Gracias.